Pistas. Ideas, sugerencias y propuestas para el fin de semana desde el blog de viajes siempredepaso.es. Con Javier Prieto Gallego. El pasado día 2 se celebró como cada año el Día Mundial de los Humedales, una fecha que conmemora la firma del convenio sobre los humedales que tuvo lugar el 2 de febrero de 1971. Fue el primer tratado internacional en el que se abordó la conservación y gestión racional de los humedales. Es también una fecha que se utiliza para llamar la atención sobre la importancia que estos ecosistemas tienen en nuestro entorno y el valor medioambiental que atesoran. Con este motivo, hoy vamos a dedicar el espacio Pistas, como cada jueves, que viene de la mano de Javier Prieto Gallego y su blog de viajes Siempre de Paso, a eso, a hablar sobre humedales y a dar ideas sobre cómo podemos acercarnos a visitar uno de ellos. Buenas tardes, Javier. Hola, Clara, buenas tardes. Pues sí, esta tarde vamos a continuar hablando de esos lugares que tienen en el agua un elemento esencial. En otros programas hemos hablado ya de ríos y cascadas y hoy pues vamos a hablar de humedales. Así que, si te parece, podemos empezar por aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de humedales. Por supuesto. ¿Qué es un humedal, Javier? Bueno, pues cuando hablamos de humedales estamos hablando de zonas de tierra generalmente planas o levemente onduladas, cuya superficie se inunda de manera permanente o de forma estacional. Estas inundaciones, permanentes o no, dan lugar a un ecosistema que viene a situarse entre el puramente acuático y el terrestre. Con la palabra humedal venimos a referirnos a un amplio catálogo de entornos naturales. Estamos hablando de ciénagas, esteros, marismas, de pantanos, turberas, pastizales húmedos, lagos y lagunas, pero también de sitios artificiales como canales o estanques, embalses, por citar algunos, cada uno con sus propias singularidades. En cualquier caso, el carácter distintivo de todos ellos es que se trata de espacios con muy poca profundidad. Esta circunstancia concreta es la que hace que prospere un tipo de vegetación específica adaptada a estas condiciones de humedad y gracias a ella que aparezca también un tipo de fauna muy concreta que encuentra en estos lugares un espacio en el que alimentarse y prosperar. Me refiero especialmente a grandes familias de aves, por ejemplo, y también a una gran variedad de reptiles. Por lo que dices, se trata de entornos de una gran importancia biológica, ¿no es así? Pues aunque a lo largo de la historia en multitud de ocasiones se ha visto a los humedales más como estorbos en el paisaje, como focos de enfermedades o terrenos baldíos que había que desecar, lo cierto es que hoy se sabe que además de aglutinar una gran biodiversidad, son importantísimos para regular los ciclos del agua y del clima, como generadores de recursos hídricos o mucho más recientemente como focos de atracción turística. Y específicamente de un tipo de turismo muy concreto y del que cada vez se habla más. Me refiero al turismo ornitológico, es decir, al que practican los aficionados a la observación de aves. Una afición que cada vez tiene más practicantes. Sí, una afición que cada vez tiene más practicantes en España y para la que cada vez encontramos más lugares en Castilla y León donde poder practicarla. Pues háblanos de alguno en concreto, si te parece. Bueno, como digo, hay un montón de sitios hasta los que podemos acercarnos a disfrutar de estos ecosistemas, algunos de una gran importancia ornitológica y de los que seguro que vamos a hablar en próximas ocasiones. Pero para esta semana he pensado en hablar de un conjunto de pequeñas lagunas, la mayoría de las cuales solo permanecen con agua durante los meses más lluviosos del año. Y ahora desde luego están en un momento bastante bueno para acercarnos a visitarlas. Estoy hablando de las lagunas de Cantalejo. ¿Cómo es este espacio y dónde está? Pues se trata una vez más de un espacio natural protegido de Castilla y León que se localiza en el entorno cercano de la localidad segoviana de Cantalejo. En las proximidades de esta población y en el corazón de los pinares que la rodean, en concreto en el conocido como Pinar Grande, encontramos casi una veintena de estas pequeñas lagunas. Si bien el espacio natural protegido abarca cerca de 12.000 hectáreas, con otra pequeña concentración de lagunas en las proximidades de Lastras de Cuéllar. Creo que además presentan algunas singularidades curiosas, Javier. Bueno, la principal es que nos las encontramos en el corazón de un terreno tan arenoso, que si no fuera por los pinos que sujetan con firmeza a este suelo, en realidad estaríamos en medio de algo muy parecido a un desierto. De hecho, una vez que uno toma conciencia de esta circunstancia, se distinguen perfectamente lo que en realidad son auténticas dunas sujetas por los pinos que prosperan encima de ellas. Es decir, la visita a este conjunto de lagunas no solo va a ser interesante por la posibilidad de observar las aves que las utilizan durante los inviernos, sino que también porque en estas lagunas se nos aparecen auténticos oasis en medio de los extensos arenales que son por aquí los pinares. ¿Cómo realizamos la visita? Pues es muy sencillo. Y tras las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos años en el entorno de estas lagunas, ahora hay una serie de caminos acondicionados que permiten transitar entre ellas ni demasiado lejos como para no verlas, ni demasiado cerca como para inquietar en demasía a sus inquilinos, los pájaros. Además, en este caso concreto, nos vamos a encontrar con observatorios desde los que se facilita bastante la observación de aves. Por supuesto,
Si vamos con la idea de tratar de identificar algunas especies de aves o simplemente con la de disfrutar de sus idas y venidas por las lagunas, es fundamental contar con unos buenos prismáticos y, mucho mejor aún, un telescopio y alguna guía de aves. De todas formas, también es preciso aclarar que todo esto no hace falta si simplemente nos apetece dar un pequeño paseo entre pinares y lagunas para aprovechar una mañana y respirar la siempre fragante brisa de los pinares. Sea como fuere, una buena opción concreta es comenzar por el recorrido de la conocida como Senda de las Lagunas, un fácil y ameno paseo que lleva en menos de 2 kilómetros desde el Observatorio Ornitológico de la Laguna de Sotillos Bajeros, la primera que nos encontramos, hasta la de Navalayegua. Este paseo, aunque es muy corto, pues entretiene de sobra un par de horas, contando con los ratos que uno se echa sentado en los observatorios, disfrutando con los trasiegos lacustres de ánades, fochas y cigüeñas, que son las especies más abundantes y fáciles de ver en este momento del año. Para llegar hasta la primera de las lagunas, la de Sotillos Bajeros, es preciso localizar antes en Cantalejo la carretera que se dirige hacia la ermita de Nuestra Señora del Pinar. Justo al alcanzar el santuario sale a la izquierda la pista de tierra que en otros 3 kilómetros nos lleva hasta el aparcamiento de la laguna. Un segundo menú de patos, lagunas y pinares, pues es el que se ofrece en el entorno de la laguna de Navahornos. Esta otra se localiza fácilmente en un costado de la carretera CL 112 a 4,5 kilómetros de Cantalejo en dirección a Cuéllar. En este caso, una pasarela de madera y una rampa unen el aparcamiento y el observatorio para facilitar el acceso, por ejemplo, a personas con movilidad reducida. Por supuesto, a quien sienta curiosidad o quiera ver cómo son estas lagunas, les recomiendo vivamente que visite el blog de viajes siempredepaso.es. Ahí va a poder consultar mapas, conocer la historia de las lagunas con más detalle y ver un vídeo en el que se muestran estos 2 paseos de los que he hablado. Ahora mismo voy a entrar yo. Muchísimas gracias, Javier. Nos quedamos con todas esas estupendas pistas para disfrutar en los próximos días y a ti te esperamos el próximo jueves para conocer nuevas propuestas. Perfecto, Clara. Pues hasta el próximo jueves.